Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. La familia, como eje central de la sociedad, está llamada a formar en valores y principios, y para reafirmarlos está el Estado, que por medio de la escuela garantiza una formación en conocimiento y conceptos relacionados con el tema de cultura y el entorno que nos rodea, sin importar raza, ni color, creencia, ni limitaciones físicas o cognitivas. Hoy en nuestro espacio institucional conoceremos acerca del derecho a la educación para las personas en situación de discapacidad, sus retos, cobertura, proyectos y la historia de vida de Marlon Londoño, quien a través de sus acciones ha llevado a que hoy estos proyectos sean escuchados y estos programas existan en nuestra ciudad. Hola, yo me llamo Marlon Londoño Estrada, tengo 11 años, estoy en el grado cuarto, estudio en el Cibercolegio Universidad Católica del Norte. Él es un niño muy alegre y él quiere salir adelante y yo le meto mucho de que en la cabecita, porque él muchas veces dice, es que yo no puedo y es que yo tal cosa, pero yo le meto mucho en la cabeza de que él sí puede. O sea, usted no puede caminar, eso no lo puede hacer, pero tiene sus manos buenas, tiene sus oídos buenos, sus ojos, o sea, es completo, entonces usted sí puede. La felicidad es esa sensación constante de toda mujer que da a luz a su hijo. Una felicidad que también invadió en su momento a Adriana y a su familia con el nacimiento de Marlon. Pero este mismo sentimiento fue reemplazado por lágrimas de dolor tan solo con días de nacimiento, y desde entonces Adriana y su madre han tenido que enfrentarse a muchas adversidades, hasta el punto de ser separada de su hijo, señalada de posible maltrato a su bebé, pues Marlon, con tan solo meses, poseía fuertes y graves fracturas en sus extremidades inferiores. Después de cierto tiempo que quedó en bienestar familiar, me lo entregaron. Lógicamente no me lo entregaron a mí directamente, porque se supone que yo era la maltratadora, entonces quedó bajo la custodia de mi mamá, estuvo con él, o sea, pues lógicamente yo al pie de ella todo el tiempo con el niño, pero estuvo 6 meses bajo la protección de ella. Cuando se lo llevaron, ellos supuestamente investigaron, a mi hijo le tomaban exámenes hasta en las uñas, porque se supone que un niño maltratado en cualquier parte del cuerpo tiene que tener morados, hematomas, no sé, el niño nunca presentaba nada. Pasados 6 meses y luego de muchas amenazas y advertencias, Adriana vuelve a estar a cargo de su bebé, pero a los pocos días volvió a pasar lo que tanto temía. Nuevamente Marlon lloraba sin parar y otra fractura volvió a sacudir nuevamente a su bebé. Lo que en la clínica no podían descifrar era cómo un bebé podría llegar en estas condiciones, con fracturas en su cuerpo, mientras su madre sustentaba que ella no lo maltrataba, que simplemente mientras lo cargaba, ella escuchaba cómo sus huesos sonaban y se partían. Y cuando ya se hizo pues el proceso otra vez de que yo estuviera a cargo del niño, se volvió a fracturar. Ya ahí sí pues ahí ya era lo definitivo, que Bienestar se quedaba con él, porque ya habían dicho, pues de la última vez que estuvo allá, ya era de que si el niño volvía a caer al hospital, ya yo sabía que directamente él se iba con Bienestar Familiar y que ya no había posibilidad de yo recuperarlo, porque era pues, para ellos era muy grave lo que el niño tenía, un niño que no brincaba, que no, pues, el niño llegó a caminar a los 2 años. Entonces, nada, ya tocaba arriesgarme y llevarlo al hospital, ya era pues ponerme como, o sea, ya pelear ahí, o era que me quedaba con él o era que me lo quitaban definitivamente. Los médicos, sorprendidos del estado de las fracturas de Marlon, no podían concluir qué era lo que le pasaba, porque su cuerpo mostraba rasgos de haber sido maltratado por su madre. Lo único que podían hacer era atenderlo y estudiar el caso en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta vez, Adriana, en medio de su angustia, hizo una petición al cuerpo médico para poder esclarecer qué era lo que le pasaba a su hijo. Yo lo llevé al hospital. Las primeras palabras que me dijo la ortopedista, la trabajadora social, fue: usted ya sabe, mamá, que el niño se va
con nosotros, el niño va para bienestar familiar. Yo le contesté, sí, yo eso lo sé, pero también sé que ya no me lo voy a dejar quitar. O sea, mándeme, el niño tiene que tener algo, porque no es normal que un niño se fracture así. Adriana no solo le preocupaba el estado de salud de su hijo, también su angustia provenía por la parte económica, pues era uno de los factores limitantes en todo este proceso. Marlon proviene de una familia humilde que vive en el Popular 2, y Adriana, al estar al cuidado de su hijo, no podía atender sus labores en las casas en las cuales limpiaba, para así poder recolectar el dinero que necesitaba en esta emergencia. Cuando a mi hijo le metieron a cirugía, yo le dije al ortopedista que yo qué hacía, que a mi hijo me lo iban a quitar y que eso era definitivo. Entonces ella me dijo, no, tranquila mamá, que del niño se está sospechando de una enfermedad. Y pues a él hay que hacerle una cantidad de exámenes que cuestan mucho, pero, y yo sé que eso pues igual no te lo va a cubrir el CISBEN. Y yo no hay problema, yo plata no tengo, pero mándele lo que sea, que yo igual miro cómo hago. Y sí, le mandaron exámenes, pruebas de genética, todo eso, y yo fui, pues lógicamente ya estaba advertida de que no me cubría nada. Entonces y fui a la alcaldía, allá monté una tutela, todo el cuento, y esperé que saliera, salió a favor mío, la gané, y ya con eso yo empecé a hacerle los exámenes a mí. El diagnóstico era alarmante: osteogénesis imperfecta, enfermedad más conocida como huesos de cristal. Los médicos me explicaban de que era una enfermedad muy cruel, de que mi hijo no la tiene avanzada y que los ortopedistas me decían a mí, tiene la posibilidad de aliviarse como tiene la posibilidad de que la enfermedad se dispare y sea peor. Adriana es consciente de la delicada situación. Lo único que espera es que Marlon tenga una vida tranquila y una niñez normal, siempre acompañada de su madre, quien ha estado al cuidado de Marlon para que Adriana pueda trabajar. Pues prácticamente el niño vive conmigo. El niño vive conmigo porque a ella le queda muy difícil estar con el niño para arriba, para abajo, suba y baje. Vivimos muy cerquita, a una cuadra. La inclusión en aras de la igualdad que plantean los derechos constitucionales abarca una serie de obligaciones esenciales para con esta población. El derecho a la salud es primordial debido a su condición de discapacidad por los tratamientos y revisiones periódicas que deben hacerse, pero también la educación y el acompañamiento a sus padres en este proceso de adaptación y acoplamiento en sus hijos ante la sociedad. La inclusión de la población en situación de discapacidad o que tiene algún tipo de limitación, ya sea física o psicológica, a una vida activa en sociedad, depende en gran medida del acceso que estas personas puedan tener al sistema educativo, porque son personas que también requieren y anhelan una formación académica en la medida de las capacidades, tienen sueños y grandes retos en la vida, al igual que sus familias se convierten en ese pilar fundamental en un proceso de exploración de las potencialidades que ellos poseen. Pero ¿hasta dónde es posible tener una inclusión basada en la igualdad si estas personas con discapacidad no encuentran condiciones para asistir de manera presencial a las aulas de clase? La mayoría de las instituciones de la ciudad no cuentan con una infraestructura apta para esta población y además es imposible asegurar que la totalidad de los profesionales estén capacitados para atender las diversidades cognitivas y físicas. Marlon y su familia, víctimas de esta inequidad educativa, han tenido que pasar por muchas situaciones difíciles para tener un derecho, el de la educación. En el colegio también ha sido muy complicado con él. Pues ahora con el estudio que tiene, no, pero anteriormente me tocó muy duro, por ejemplo, cuando estuvo en colegio normal, que es desllevar, de traer, de cuidar en horas de descanso, o sea, es complicado con él. Según el último informe anual de Derechos Humanos presentado por la Personería de Medellín, se hace necesario que la Secretaría de Educación adecúe sus instalaciones para recibir a esta población en condiciones cómodas y dignas de inclusión, sin necesidad de acudir a establecimientos exclusivos para ellos.
Para esto, solicitan la existencia de una unidad de atención integral para las instituciones que reportan un gran número de personas en estas condiciones. Medellín tiene varias estrategias para hacer frente y garantizar el derecho a esta población. Tenemos la unidad de atención integral que se reconoce en el medio educativo como UAI. Tenemos un programa de apoyo pedagógico. También lo tenemos, pues es en las instituciones educativas. El programa de educación virtual asistida y tenemos el apoyo a estudiantes sordos oralizados. Son 4 estrategias con las que Medellín le hace frente a, o busca apoyar a las instituciones educativas en esta tarea de tener incluida a toda la población con discapacidad y con talentos excepcionales. Gracias a las estrategias y programas que desarrolla la Secretaría de Educación desde la Unidad de Atención Inicial UAI, el programa de educación virtual asistida ha sido una gran ventaja para la madre de Marlon y muchas familias que tienen al interior de su núcleo familiar personas que por sus limitaciones físicas no pueden asistir de manera presencial a las instituciones. El proyecto tiene como objetivo brindar educación primaria a niños, adolescentes y jóvenes que por condición de severidad de su diagnóstico, condición de esta edad, de situaciones emocionales severas, no pueden estar incluidos en el sistema educativo presencial. Es un proyecto que con ese objetivo provee todas las adaptaciones pedagógicas, técnicas y tecnológicas actualmente a 125 niños que están ubicados en cada una de nuestras comunas del municipio de Medellín. El programa funciona así por medio de cámaras, el profesor nos está viendo qué hacemos, qué no hacemos, él está pendiente de todo. Como mamá, ¿qué quiero? Ver a mi hijo realizado, o sea, para él el mayor sueño de él es ser piloto, ser piloto, y yo sé que, o sea, que si es por mi parte, o sea, yo no voy a tener cómo darle a él una carrera de piloto, porque no cuento con los recursos, pero sí le meto mucho en la cabeza de que estudie, o sea, quiere ser piloto, o sea, un día que él amanece, ay, es que hoy no quiero estudiar, yo, bueno, usted quiere ser piloto, y si quiere ser piloto tiene que estudiar, o sea, para ser alguien hay que estudiar. Marlon actualmente hace parte de las 125 familias que en Medellín se benefician del proyecto Primaria Incluyente, que es una propuesta pensada desde la Secretaría de Educación de Medellín y el Cibercolegio Universidad Católica del Norte, y tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación y dar respuestas a la población. Primero hacemos un diagnóstico inicial de la composición familiar y a partir de eso se empieza a hacer un acompañamiento específico. Primero, ¿para qué? Para que desde ese entorno se trabajen las habilidades adaptativas, que es todo lo que necesita un niño en alguna condición o inclusive un joven hasta un adulto para desenvolverse en una sociedad, esas habilidades básicas de comunicación, de alimentación, de higiene, de cuidado, todo lo que requiere para poder llegar al entorno escolar. Cuando ya esa familia tiene esa condición, esa capacidad, esa formación, se hace una intervención en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento escolar. Yo precisamente estoy muy agradecida porque él estudia en la casa, no tiene ningún, pues no hay que sacarlo para ninguna parte. Sí, yo estoy muy contenta con el estudio de él aquí en la casa. A mí me gusta cómo explica el profesor las clases y si las entiendo bien. Cuando el profesor va a la casa, hacemos actividades como en la clase. Pero si en la clase yo no entiendo algo, él me lo explica en la visita. En este enfoque de educación inclusiva caben todas las personas absolutamente, sin discriminación de ningún tipo, pero se hace énfasis en unos grupos poblacionales que se consideran vulnerables porque están en riesgo
de ser excluidos del sistema educativo por cualquier razón. Pero la misión de la Secretaría de Educación es precisamente garantizar el derecho a la educación. Sin duda alguna, el proyecto Colegios Virtuales permite que Marlon y muchos niños puedan acceder a la educación y participar de manera activa en la medida de sus capacidades de una sociedad más inclusiva. Pero ¿hasta dónde es posible una inclusión con igualdad para esta población? El proyecto cuenta con la disposición de docentes que hacen un acompañamiento virtual desde las clases virtuales, pero también hacen un acompañamiento presencial, donde hacen evaluación y seguimiento. Asimismo, se tiene los apoyos tecnológicos, que es la disposición en casa de un computador de conectividad para que el estudiante pueda acceder a las clases. Hay unos recursos también tecnológicos que tienen que ver con tecnoayudas, Tradval, Justin, una plataforma adecuada de acuerdo a la propuesta del diseño universal. Adriana, madre de Marlon, es su principal apoyo, pero más que eso, su confidente y consejera. Manifiesta de que porque él, que porque Lorena no tiene, que porque él no puede jugar, porque que está cansado de vivir así con los dolores que le dan cuando se fractura porque son muy fuertes. Yo me fracturo los huesos, todo, o sea, yo no me he fracturado las manos, solamente me he fracturado los pies, pero hay posibilidades de que me fracture las manos, cualquier hueso. Y, o sea, hay veces siento dolor, pero hay veces, no es siempre. Cuando salimos, o sea, que me sacan, hay veces que cuando hay huequitos en la calle, el brinquito de la silla, o sea, cuando llegamos a la casa me duele. La cobertura de la educación para esta población, además de estar normatizada en un derecho fundamental y que se hace posible, ya que los niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad no son diferentes, solo tienen una manera propia de aprender, dependiendo de su situación en particular, pero todos, sin excepción alguna, tienen un talento que merece ser rescatado y explorado para poder hablar de inclusión e igualdad. A nosotros la norma nos señala cuáles son precisamente las estrategias con las que nosotros podemos hacer frente a la diversidad de la población. Les voy a hablar específicamente de población con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales. Ahí nosotros estamos regidos por un decreto nacional que es el decreto 366 de 2009. Luego la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la más reciente Ley 1618. Que reglamenta todos los derechos a las personas con discapacidad. La UAI hace una evaluación de la discapacidad, de la posible condición de discapacidad para poder entonces conocer la condición del niño y en esa medida hacer una intervención específica. Encontramos mamás con muchas situaciones de vulneraciones que requieren inclusive más acompañamiento de ellas y entonces hacemos un acompañamiento, digamos, extra, ya no en la institución, en el entorno de aula o con el niño en el aprendizaje, sino la formación que requiere esa mamá o ese papá o esa pareja en su situación psíquica. La Constitución Política de 1991 de Colombia, en el artículo 5, reconoce que las personas con necesidades educativas especiales tienen derecho a acceder a una educación de calidad, que promueva su desarrollo integral, independencia y participación en condiciones de igualdad, tanto en los ámbitos públicos como en los privados. Por ello, se hace necesario estructurar procesos educativos que atiendan tanto a la diferencia como a las potencialidades o limitaciones de algunos alumnos, siempre en la perspectiva de forjar un desarrollo individual y social pleno.
Yo empiezo a estudiar de 8 a 4 de la tarde y el profesor está viendo qué hacemos, nos deja muchas tareas. Nosotros empezamos a estudiar el martes y terminamos pues la clase, y el miércoles hacemos las tareas que dejaron del martes, o también las podemos hacer el martes. El jueves ya empezamos también normal la clase. Para dar cumplimiento a este objetivo, el programa provee a los y las estudiantes los recursos técnicos, tecnológicos y pedagógicos. Dentro de los recursos pedagógicos tenemos el acompañamiento de una mediadora pedagógica, quien, de acuerdo a los estilos y ritmos de aprendizaje, hace todo el proceso de flexibilización curricular. Igualmente contamos con el apoyo de docentes que hacen acompañamiento virtual y presencial. Desde la psicología partimos de que todos tenemos un potencial de aprendizaje. No hay una condición específica, ni discapacidad, ni talento, ni TDAH que impida que podamos aprender y compartir. Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos. Además, proporcionan una educación efectiva para la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia de todo el sistema educativo. Incluso desarrollan proyectos de formación laboral para esta población. Este es un proyecto adscrito a la Secretaría de Educación del municipio de Medellín. Es un proyecto que trabaja en articulación con las Secretarías de Inclusión Social y Familia y Desarrollo Económico, también con el INDER y con el SENA. ¿Qué hacemos? Hacemos formación laboral a jóvenes y adultos entre los 14 y 35 años de edad que tengan un diagnóstico de discapacidad cognitiva y que además puedan presentar otra condición asociada a ese diagnóstico cognitivo de base, que puede ser de orden físico, auditivo, psíquico. Además de dar una formación educativa a la población en situación de discapacidad, se le brinda una formación laboral gracias al Acuerdo 39 de 2011, por medio del cual se institucionaliza el programa Formación Integral para el Trabajo para jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva en la institución Maestro Guillermo Vélez Vélez. Las personas que se vinculan a nuestro proyecto son personas que puedan tener retardos mentales, por ejemplo, en sus diferentes modalidades, personas con síndrome de Down, con autismo o con algún tipo de diagnóstico mental, como se conoce en el medio. Hasta el momento tenemos vinculados 212 aprendices. Nosotros tenemos evaluaciones de ingreso de manera permanente. Una persona que escuche el programa o que esté interesada en vincularse al proceso puede comunicarse al 263-2687 o 263-6068 para inscribirse y poder iniciar un proceso de evaluación de ingreso. ¿Cuáles son como los requerimientos básicos para poder inscribirse a ese proceso? Uno, que sea residente en Medellín, porque es un proyecto de la Alcaldía de Medellín, entonces no podemos recibir personas de municipios como Envigado, Sabaneta, Bello, tiene que ser Medellín. Dos, que estén entre los 14 y 35 años de edad, y tres, que tengan un diagnóstico de discapacidad cognitiva certificada por un profesional competente. A pesar de los logros en la cobertura de la educación, formación laboral e inclusión para esta población, se evidencian los temores de las familias por la continuidad de los proyectos en las nuevas administraciones. Lo único claro es que más allá de estos proyectos debe existir una sensibilización general de la comunidad en la que se erradique totalmente el paradigma que se tiene ante esta población. Todos somos colombianos, todos somos productivos y todos estamos en capacidad de construir país.
Es importante reconocer los avances que se han tenido desde la administración municipal por medio de la Secretaría de Educación a esta población, específicamente en cuanto a la formación laboral y la cobertura de la educación como un derecho fundamental. En nuestro próximo programa ampliaremos este panorama acerca de las necesidades educativas especiales y conoceremos el trabajo de algunas organizaciones que hacen el acompañamiento permanente. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios, sus sugerencias al correo que aparece en pantalla o visiten nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, Facebook, Personería de Medellín Oficial, das clic en me gusta o en nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV. Hasta pronto. Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. La familia, como eje central de la sociedad, está llamada a formar en valores y principios, y para reafirmarlos está el Estado, que por medio de la escuela garantiza una formación en conocimiento y conceptos relacionados con el tema de cultura y el entorno que nos rodea, sin importar raza ni color. Lo que no podían descifrar era cómo un bebé podría llegar en estas condiciones, con fracturas en su cuerpo, mientras su madre sustentaba que ella no lo maltrataba, que simplemente mientras lo cargaba, ella escuchaba cómo sus huesos sonaban y se partían. Cuando ya se hizo pues el proceso otra vez de que yo estuviera a cargo del niño, se volvió a fracturar. Ya ahí sí pues ahí ya era lo definitivo, que Bienestar se quedaba con él, porque ya habían dicho pues de la última vez que estuvo allá, ya era de que si el niño volvía a caer al hospital, ya yo sabía que directamente él se iba con Bienestar Familiar y que ya no había posibilidad de yo recuperarlo, porque era pues, para ellos era muy grave lo que el niño tenía, un niño que no me lo entregaron a mí directamente, porque se supone que yo era la maltratadora, entonces quedó bajo la custodia de mi mamá, estuvo con él, o sea, pues lógicamente yo al pie de ella todo el tiempo con el niño, pero estuvo 6 meses bajo la protección de ella. Cuando se lo llevaron, ellos investigaron, supuestamente investigaron, a mi hijo le tomaban exámenes hasta en las uñas, porque se supone que un niño maltratado en cualquier parte del cuerpo tiene que tener morados, hematomas, no sé, el niño nunca presentaba nada. Pasados 6 meses y luego de muchas amenazas y advertencias, Adriana vuelve a estar a cargo de su bebé, pero a los pocos días volvió a pasar lo que tanto temía. Nuevamente Marlon lloraba sin parar y otra fractura volvió a sacudir nuevamente a su bebé. Lo que en la creencia ni limitaciones físicas o cognitivas. Hoy en nuestro espacio institucional conoceremos acerca del derecho a la educación para las personas en situación de discapacidad, sus retos, cobertura, proyectos y la historia de vida de Marlon Londoño, quien a través de sus acciones ha llevado a que hoy estos proyectos sean escuchados y estos programas existan en nuestra ciudad. Hola, yo me llamo Marlon Londoño Estrada, tengo 11 años. Estoy en el grado 4, estudio en el cibercolegio Universidad
Católica del Norte. Él es un niño muy alegre y él quiere salir adelante y yo le meto mucho de que en la cabecita, porque él muchas veces dice, es que yo no puedo y es que yo tal cosa, y es que... pero yo le meto mucho a él en la cabeza de que él sí puede. O sea, usted no puede caminar, eso no lo puede hacer, pero tiene sus manos buenas, tiene sus oídos buenos, sus ojos, o sea, es completo, entonces usted sí puede. La felicidad es esa sensación constante de toda mujer que da a luz a su hijo. Una felicidad que también invadió en su momento a Adriana y a su familia con el nacimiento de Marlon. Pero este mismo sentimiento fue reemplazado por lágrimas de dolor tan solo con días de nacimiento. Y desde entonces, Adriana y su madre han tenido que enfrentarse a muchas adversidades, hasta el punto de ser separada de su hijo, señalada de posible maltrato a su bebé, pues Marlon, con tan solo meses, poseía fuertes y graves fracturas en sus extremidades inferiores. Después de cierto tiempo que quedó en bienestar familiar, me lo entregaron. Lógicamente no lo entregaron